desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados de el deporte rey del motor. En esta ocasión, y ya casi finalizando la temporada 2018, vamos a hablar principalmente del Gran Premio de Brasil. Comentaremos alguna noticia que ha surgido estos últimos días desde la grabación del previo, y para ello cuento con gran parte del equipo, prácticamente los que estamos las últimas semanas. Tengo conmigo a Manuel. Muy buenas, Manuel. Hola Dani, hola a todos. Pues la verdad es que este final de temporada me está sorprendiendo porque estamos viendo carreras entretenidas y esta de Brasil no ha decepcionado porque hemos tenido menos lluvia, hemos tenido de todo. Quizá al haber guardado la calculadora ya, eso nos ayuda, ¿no? Sí, quizás sí. También tengo a Juan. Muy buenas, Juan. Hola, muy buenas a todos. Pues sí, un gran premio entre joyas y nada, ahora lo comentaremos. Sí, hay bastantes cosas que comentar, tanto en pista como fuera de ella. Y también tenemos a José. Muy buenas, José. Hola, muy buenas. Pues yo vengo un poco a que me contéis la carrera, porque aunque la he visto, la verdad es que no estaba yo concentrado y he quedado con la copla. Bueno, pues no te preocupes porque creo que vamos a hablar largo y tendido y que te vamos a poner al día. De todas maneras, como decía, lo primero que vamos a hacer es abordar un par de noticias que han surgido en esta última semana, y empezamos con... Bueno, es un tema recurrente siempre cuando hablamos de nuevas temporadas y todo esto, y es que vamos a ver un nuevo circuito en el campeonato de Fórmula 1. No será para el 2019, sí que está planificado que se encuentre para el 2020, es decir, dentro de 2 temporadas. Circuito en Hanoi, en Vietnam, un circuito que además al principio hablaban de que podía ser similar un poco al de Bakú, un poco en la concepción, pero que Manuel, creo que tú te has manifestado positivamente, ¿no? Que te gusta algún cambio que se ha visto a última hora en este circuito. Sí, yo había visto otro borrador de lo que iba a ser el circuito. Y en ese, a mí me parecía muy cercano a lo que puede ser el de Sochi. Pero bueno, lo han modificado en la versión final. Es un circuito urbano junto a un sector que dicen que se asemeja a la parte de Mónaco y las S de Japón. Pues eso se va a construir específico para el circuito, ¿no? El resto más o menos es utilizando entorno urbano. Pues a ver, a mí me gustaría ver también el desnivel del tinglao porque sobre el plano pues es una cosa. Si tiene desniveles y tal, pues puede llegar a cambiar la película, ¿no? Es la primera... Por el vídeo parece súper plano, Emma. No sé. Y cruza un río, o sea, y es en una desembocadura. La ciudad está entre ríos, o sea, con un mogollón de islas, o sea, que no creo que haya mucho desnivel, ¿eh? Bueno, habrá que ver la versión. Bueno, no sé. Si se deja que vaya a haber unos desniveles del copón, pero hasta en Baku hay desnivel y tal, ¿no? O sea, el desnivel yo creo que es tan importante o más que unas curvas se parezcan o no a las de Japón, o que una parte se parezca a una zona de Mónaco, o que una parte se parezca a la primera curva de Nürburgring, que más o menos es como nos lo quieren vender, ¿no? Que es un poco cogiendo retazos de otros grandes circuitos, pues
vamos aquí a mezclarlos y a ver qué sale, ¿no? De primeras, pues, a ver, es como la primera obra ya desde que Liberty está al mando. No sé, hay que ver las carreras como salen, porque lo hemos visto cómo han salido circuitos para olvidar, pues no voy a nombrarlos, pero se os vienen a la cabeza y ya no se disputan carreras en ellos. Hay circuitos chulos que tampoco se disputan carreras en ellos. Y después hay casos como el de Baku, que el primer año no funcionó y a partir de ese primer año, pues las cosas como son. Las carreras de Baku, eh, lo señalo porque tiene ahí una parte del trazado, ¿no?, que se parece a Baku en el sentido de las, las largas rectas estas que tiene, que es una animalada. Y bueno, hay una parte, un tercio, por no decir más, del circuito es recta, o sea que... Sí, Y la verdad es que tiene tres rectas, digamos, largas, una de prácticamente 700 metros, son 675, otra de 800 metros y otra que es la más larga de todas, de 1,5 kilómetros. Una recta de 1,5 kilómetros que, por la imagen que estoy viendo yo, no es recta completa, sino que, bueno, pues tiene un poco de arco, pero que seguramente el DRS vaya a estar ahí y que desemboca en todas estas rectas largas, desembocan en una curva bastante cerrada. La primera desemboca quizá en lo que, sí, justo, lo que los promotores indican que es una imitación, por decirlo así, de las curvas unidos de Nürburgring, que sería la recta más corta. Luego la segunda recta, la intermedia, acaba también en un cierre, pues la verdad es que bastante pronunciado. Y ya la tercera recta, la que decimos que es de 1,5 kilómetros, se parece muchísimo a la curva que hay en Canadá, que es ese alfiler, y que la verdad es que llegarán a una velocidad, bueno, hablan aquí de 335 kilómetros por hora, y tendrán esa frenada súper exigente, y posiblemente vayamos a ver en cualquiera de estas tres curvas pues seguramente vayan a poner DRS las tres, y seguramente, bueno, vamos a ver ahí pues bastante lo interesante de este circuito en cuanto a adelantamientos. Mucho coche igual se pasa esa frenada y tiene claro, que hacer ahí, algún tipo de recto. La verdad es que vamos a tener que estar muy atentos a estas tres zonas, porque bueno, van a ser bastante características del circuito. Sobre todo la última, ¿no? 1,5 kilómetros de claro, es que DRS. ahí quieras o no quieras, va a haber rebufo, o sea, aunque el trazado sea un peñazo, quieras o no quieras, una recta de 1,5 kilómetros, el rebufo hace que te vayas a pegar sí o sí. O sea, el resto del trazado puede ser un nefasto que, o sea, adelantamientos va a tener, aunque sea solo por esa única zona. No, y desde luego hemos visto alguna vez pues un coche se pone detrás de otro en una zona de DRS, que uno de los dos sea mejor o que los dos tengan DRS. Al final ves como sí, llegan a esa zona, el que vaya por detrás se acerca al coche que quiere adelantar, pero que no le llega a toda esa recta. Pero aquí, en 1,5 kilómetros, la verdad es que van a tener bastante sitio. No digo que vaya a ser un DRS de 1,5 kilómetros, pero por encima del kilómetro 200, digamos, entre que sales de la curva y tienes que frenar en el otro lado, igual kilómetro 200, kilómetro 300, sí que reservan para este DRS, que va a ser bastante espectacular, por lo que se puede apreciar en el plano. Sí, después estaba, que se Era entienda. Corea, creo, el circuito que tenía una recta de 2 kilómetros. No sé, no te sé Y decir tampoco recuerdo, no te sé decir el no tamaño, recuerdo pero si sí que había tenía, DRS o no. sí recuerdo que tenía una recta inmensa, pero si llegaba a los 2 kilómetros puede ser, no te digo que no. Me suena que Corea tenía una recta de 2 kilómetros y tampoco sirvió de mucho. Lo que sí es verdad que no recuerdo si hay por aquel.
Sí, llegaba a ver DRS cuando aún había Corea, pero bueno. eh, mm, en fin, que va a ser en Vietnam y por lo que he leído por ahí, la historia es que lo van a poner a principios de año para coincidir con el periplo de principios de año de Australia, China y estas cosas, ¿no? Para hacer un poco Hombre, lo que... tiene sentido hacerlo cerca de China en cuanto a calendario. Sí, un poco lo que en su día dijeron que querían, pues mira, primera parte los asiáticos, después viene toda Europa, después nos vamos a América y así hacerlo por bloques, ¿no? Yo la verdad es que no termino. Puede ser que el circuito esté bien y sea emocionante y dé carreras bueno, con emoción, con entretenimiento, pero el problema aquí es del promotor. Si el promotor no llena el circuito, no le sale rentable y por condenado a desaparecer. Ya le pasó a Turquía, que tenía un circuito que daba carreras muy divertidas y que era un circuito bastante bueno sobre el plano, por trazado y tal, y las gradas estaban vacías y aquello no salió bien. A mí me cuesta mucho pensar que en Vietnam un promotor vaya a conseguir llenar un circuito de Fórmula 1. Ya, pero hay que ver la capacidad de ese circuito. O sea, el de, por ejemplo, Turquía tenía gradas hasta donde te da la vista, ¿no? Y sin embargo, si te paras a ver, por ejemplo, el de Bakú, pues sí, se ven sus gradas, pero es un circuito de 5 kilómetros y tampoco es que abunden ahí. O sea, igual la capacidad de Vietnam, igual son 50.000 espectadores. Y igual Sí, eso puede lo ser. llena. Evidentemente, si pretenden, no sé, mm, hacer un México, pues igual hay que... O sea, me refiero que esto lo tendrán calculado, o sea, tampoco para hacer ahí plaza para 300.000 espectadores y después quedar ahí con 3 matados en la pista, pues evidentemente no, no como en China, ¿no? En China, ¿os acordáis que la parte está entrando a la larga recta de China, que hay una super grada, bueno, todos vienen las graderías de China que son inmensas y tal, y en la zona está entrando en la larga recta. Ahora se utiliza parte de la grada esa para poner publicidad porque no se llena eso. Imagino que aquí lo tendrán pensado y lo tendrán mirado. Yo entiendo que también por lo que he visto por ahí, esta parte de Vietnam es como Sochi, pero algo Vietnam, un plan turístico y tal. No sé si eso implica también que vaya a haber más menos gente ahí. Porque igual es un poco como Singapur, ¿no? Que igual hay más igual hay más gente de Reino Unido por ahí que locales. Sí, pero Singapur es distinto, porque Singapur es un país muy rico, donde gran parte de extranjeros, británicos viviendo allí. Entonces, bueno, en el mercado, o sea, carreras de Fórmula 1 en sitios donde no hay afición, y pues tiene sentido ponerlo en Sochi, en Rusia, de las ciudades donde más dinero hay en Rusia, o en Singapur, en Asia, que es seguramente la ciudad más rica del sudeste asiático. Pero Vietnam, que es un país relativamente la población, primero el deporte del motor y menos la Fórmula 1, y luego, teniendo en cuenta lo que vale una entrada a un circuito de media, los locales van a poder permitirse la entrada, pues no sé, yo lo veo muy difícil, pero bueno, está claro que estudios de mercado habrán hecho, lo tiene mejor estudiado que nosotros. A mí lo que me extraña un poco de este circuito es que la pinta que tiene es que no es la de un circuito urbano, ¿no? Tiene muy pocas curvas de 90 grados, por ejemplo, ¿no? Incluso el propio artículo de la FIA lo destaca.
Y si no es un circuito urbano puramente, sino que está una cosa pues bastante a caballo, mm, si no tienen previsión de futuro con él, no entiendo cómo lo han hecho, pues eso, tan poco urbano, ¿no? O sea, si realmente han construido muchas partes, es proceso pues eso, para que lo que es el trazado permita adelantamientos y bueno, sea divertido y todo esto. Imagino que tendrán, sí confiarán en eso, en que haya un futuro halagüeño para el circuito, pero bueno, no sé, el tiempo dirá. Lo que pasa es que con todos estos circuitos soy tan escéptico que no sé. Me da que todos son flor de un día, ¿no? Entonces, mientras no haya una tradición automovilística en todos esos países, es lo que decía José, ¿no? Es Realmente que, a no ver, les ves futuro, o sea, si es luego... que si te paras a pensar los circuitos del calendario, salvo 4 o 5, el resto son flor de un día, en el sentido de que, a ver, el de Cataluña se utiliza para otra, o sea, ves el calendario y ves que salvo 3 4 días al año, el resto está ocupado. El de Paul Ricard un poco igual. El de Silverstone igual. El de Estados Unidos igual un poco menos, pero en ese sentido igual. Los de Europa más o menos, ¿no? Pero si te sales de ahí, a ver, Bakú, olvídate, aparte de que es rollo urbano, tal. Canadá igual. Eh, Interlagos igual. China, ¿quién va a China? Bueno, ahora ahí va el WEC y da gracias, ¿no? Japón, bueno, en Japón sí que hay citas ahí en Japón, ¿no? Al menos se utiliza ese. ¿Qué más? Singapur ya imposible porque es urbano. Mónaco igual porque es tal. Me dejaré circuitos. México igual. ¿Cuánto se rueda en México? Pues cuando va a la Fórmula 1 igual hay alguna competición más, pero apaga y vámonos. Que al Hombre, final... competiciones locales puede que haya, ¿eh? Lo mismo en Interlagos. Yo o sea, no tengo ni idea, pero no me extrañaría. Y en México yo me imagino que también habrá competiciones locales, ¿no? Quizá no del calado, pues eso, que obviamente tiene la Fórmula 1, pero seguro que sí, vaya. No sé, no. Yo no creo que haya mucha competición ahí. Igual más bien... Tengo un Ferrari y voy a que más pueda. Igual eso se llama más. Pero mira, Australia, pues por el entorno. Bahrein, o sea, ¿cuándo hay carreras en Bahrein? Pues cuando va la Fórmula 1 que atrae a las categorías soporte y ya está. China, Azerbaiyán, después vamos a Europa, ¿no? Con España, Mónaco, Canadá, bueno, Canadá no es Europa, pero Francia, el de Austria, Gran Bretaña, Alemania, Hungría, Bélgica, Italia, Singapur, Rusia, o sea, evidentemente los de Europa son los que más tralla llevan de, de que haya un negocio en torno a ellos para otras competiciones y ya no solo competiciones, o sea, eventos y demás historias. Abu Dhabi, o sea, en Abu Dhabi, ¿qué hay en Abu Dhabi? Pues la Fórmula 1 y ya está. Bueno, y el Bueno, hotel. efectivamente. Bueno, y el puerto deportivo también. Nada, desde luego, el tema de estos circuitos extraños a veces no lo. Bueno, como no estamos en esas zonas, no conocemos el uso que se le puede dar, ¿no? Desde luego conocemos ejemplos europeos, porque sabemos que aquí en España cursos de conducción, cierres para uso privado, sabemos que existen. De hecho, yo creo que el máximo exponente en Europa debe ser Nürburgring, en la variante larga además, y sabemos que es muy complicado encontrar un hueco para poder ir a probar un modelo. Por ejemplo, Nürburgring es lo típico, ¿no? Hacer el circuito largo, que creo que los récords vienen estando alrededor de los 7-8 minutos,
y que ahí para probar un coche deportivo, por ejemplo, los equipos se las ven y se las desean para tener ese hueco libre y disponible para que ellos puedan tener un día de pruebas allí. Lo que pueda haber en Vietnam, un sitio así, pues veremos un poco porque, claro, en esas regiones hay pues gente con dinero. En Singapur, por ejemplo, sí que puede haber mucho más mercado para este tipo de competiciones, este tipo de instalaciones. Veremos si en Vietnam, pues realmente sí que empieza a haber algo floreciente que permita que ese circuito sobreviva o no. De todas formas, claro, no podemos pensar en esto como un circuito como puede ser Montmeló, sino que el tema es que viene siendo más una zona como la de Sochi, unas instalaciones que ya existían, no un polígono industrial, pero entre comillas casi un polígono industrial, en el cual bueno, pues había unas carreteras, las pondrán bien, tendrán para montar pues su tinglado cada vez que venga la Fórmula 1 y posiblemente esa sea la forma de sobrevivir, ¿no? Que tenga un mantenimiento o una capacidad de uso para otro tipo de ámbitos para tráfico rodado o bueno, pues para una zona deportiva que creo que es lo que era Sochi, ¿no? El tema de las Olimpiadas me parece que habían reutilizado para esto. Entonces, nada, yo creo que el tiempo nos sacará un poco de dudas y nos dirá dentro de un par de años si esto es un remake de Corea o si realmente tiene algún interés tanto deportivo como económico. Y luego otra de las noticias que teníamos esta semana era la confirmación por parte del equipo McLaren. Bueno, del equipo McLaren no, sino de la escudería, de la marca McLaren, de la parte deportiva de McLaren, que confirma que Fernando Alonso volverá a correr con ellos las 500 millas de Indianápolis en 2019, ya retirado de la Fórmula 1 y con el Mundial de Resistencia, la segunda parte del Mundial de Resistencia. Recordemos que el WEC esta temporada no se limita al 2018, sino que es 2018 y 2019. Por tanto, la próxima temporada, o el próximo año, Fernando Alonso seguiría corriendo esta temporada del WEC y correría también esas 500 millas de Indianápolis nuevamente con el mismo equipo con el que la corrió hace un año, en el 2017, y que es cuando hizo su incursión en esta otra disciplina del motor, como es la Indy en Estados Unidos. Bueno, por fin, ya era hora, ¿no? De que supiéramos al menos algo de lo que va a hacer Alonso el año que viene. Es verdad que no es la temporada completa como algunos esperábamos que se anunciara, pero bueno, yo creo que teníamos bastante claro que a las 500 millas era prioridad volver y por fin va a volver. En teoría, con un coche que debería de darle opciones de ganar, con un motor no Honda, por supuesto. Y bueno, pues a ver qué pasa, si consigue la triple corona o tiene que esperar otro año más. Hombre, no es por meternos con el tema Alonso, ¿no? Pero yo creo que en la historia de hacer la temporada completa o no, es mi opinión, ¿eh? Pero básicamente McLaren no estaba por la labor de hacer la temporada completa y de ahí que no la vaya a hacer él tampoco. Porque... Sí, dicen que no ha dado tiempo, ¿no? Porque, vamos, pero yo imagino que él quiere seguir atado a McLaren por tener la esperanza de, si en un futuro el coche va, pues volver a la Fórmula 1, porque sitio para hacer la temporada completa hubiera tenido, porque a ver, Ericsson va a hacer la indicar temporada completa el próximo año, o sea, y es Ericsson, pues Alonso más, ¿no? Pero claro, hacerlo en otro equipo implica que rompes con McLaren y el otro equipo pues no va a tener las conexiones en la Fórmula 1 y ya no es solo correr, sino que también hay unión empresarial. O sea, ya la unión Alonso-McLaren va más allá de lo de no, soy un piloto que corro para la escudería. No, ya hace tiempo que ha dado otro paso más al empresarial
De hecho, es más empresarial ahora que rollo piloto, ¿no? Pues estaremos al tanto a ver si salta alguna nueva, pues no sé, evento en el que vaya a participar Fernando, porque, como decimos, este año Que ya se solo aclare le el queda- motor es lo que falta por saber. Va a ser Chevrolet con un 90% de posibilidad. ¿No? Pero es lo de menos, el motor. O sea, es únicamente por si hay morbo o no, porque tampoco es que vaya a haber... O sea, no hay diferencia entre uno u otro. O sea, este año ha ganado un Chevrolet y el año pasado un Honda. O sea, está un poco igual el motor, al fin y al cabo. Bueno, pues como decía, a todo esto la carrera era en primavera, Emma, ¿verdad? Tendríamos Sí, en en mayo, abril y ¿no? mayo. En Mayo me mayo. parece que era. Todo mayo, ¿no? Coge porque hay que hacer entrenamientos. Bueno, toda la historia de la Indy, que ahora ni lo tengo en la cabeza, pero previos entrenamientos, bueno, todo el fin de semana, o sea, todo el mes de mayo, pues eso se lo come la Indy. En entrenamientos, clasificaciones, creo, ¿no? Ahora Bueno, igual estoy patinando, pero creo que es mayo. Sí, ahí creo que son 3 rondas, ¿no? De entrenamiento previas, que incluso yo diría que... Bueno, no, me estoy confundiendo porque Alonso la otra vez hizo una preparación en febrero, pero no fue una, no, no y, fue y una de las Alonso rondas previas, ¿no? Fue sí que tuvo que hacer un tema de rookie, que entiendo Sí, que este exacto. año ya se saltará al haber corrido y que además, bueno, no creo que ya lo traten de rookie después de todo lo que enseñó el año pasado y que, por desgracia, con esa rotura del motor, no pudimos ver hasta dónde podía llegar. No, Por tanto, bueno, pero aún sí, así sí que va a tener que readaptarse al coche, ya no en el sentido de que evidentemente por el simple hecho de que es un coche diferente a lo que venía pilotando, sino el hecho de que del que él cogió al que ahora es el actual, pues ha habido un cambio de kit aerodinámico y va a tener que hacerse al mismo. Cosa que, por ejemplo, en la competencia, pues ya lo va a tener por la mano. A eso me refiero. sí, cuando decía lo del rookie no era tanto por el tema de obviamente los entrenamientos, que aquí tendrá bastante más posibilidad de entrenar, sino por el tema eso de, entre comillas, validar los jueces, bueno, los comisarios, que Fernando Alonso pues es un piloto apto para correr en una Fórmula Indy y que no va a tener problemas de que no sepa manejar ese coche, ¿no? Es algo que ya demostró el año pasado, que tuvo que pasar esos entrenamientos específicos de rookies, aparte luego ya de todo lo que tuvo que entrenar con el equipo y con el simulador para adaptarse a un coche distinto, ¿no? Obviamente las evoluciones seguramente irán a una mejor conducción y que, bueno, pues veremos cuando llegue el mes de mayo qué experiencia tenemos con esta nueva incursión de Fernando Alonso en la Indy. Pero aun con Indy y las pruebas que quedan del WEC, él dice que va a hacer más carreras. Hay que ver en qué se traduce esto. Sí, Hombre, efectivamente. algo más tiene que estar preparando, si no es una temporada demasiado vacía. Estará buscando opciones, supongo. Claro, porque si solo hace hasta el WEC, en julio, a partir de julio no tiene nada. Claro, y además que el WEC no es una carrera cada 2 semanas. O sea, el WEC hay una carrera cada mes, incluso 5 o 6 semanas entre carrera y carrera. Y da tiempo de sobra, hace algo en medio. Incluso aunque después de esta temporada preparase la siguiente del WEC, que creo que es algo que no se descarta, realmente Alonso no es un piloto para hacer exclusivamente WEC. O sea, debería de hacer alguna competición más en medio, más que nada por no perder el contacto con el coche. ¿No? Hombre, a mí me gustaba la idea romántica ya a día de hoy de que corriera la IndyCar al completo, pero bueno, Sí, a mí también me hubiera gustado. es lo que hay, él decide, o sea. Supongo que para la próxima. Yo estoy convencido de que si consigue esta triple corona va a poder poner el sellito ese en el pasaporte, pero luego va a ir a por el triple campeonato, porque el del WEC lo tiene encarrilado y
sería algo relativamente fácil de Bueno. conseguir. Hombre, a ver, sería muy raro que se le escape el título de resistencia. Después, si queréis, lo hablamos porque este fin de semana hay prueba del QUEC, pero yo, es más, como no ganen esta semana el Toyota número 8, no lo veo para nada claro, que se lo vaya a llevar. Entre la carrera esa que ganaron, pero que al final los descalificaron y tal, no es Sí, pero tanta descalificaron diferencia. a los dos. Claro, el rival es el otro Toyota. Pero aún así, o sea, yo creo que hasta la próxima Le Mans no se va a decidir en el sentido de que una carrera de 6 horas más o menos la puedes controlar a la hora de fiabilidad, ¿no? Porque Claro, Emma, por eso lo digo. Si, o sea, estar dependiendo al Le Mans del año que viene es un cara o cruz. ya, por eso te digo. Entonces, No, sí, venía a decir que eso de juntara que muchos puntos, eso de que lo tiene claro, pues oye, Le Mans igual, como es así tan sui generis, pues pinta que lo vas a ganar y igual le pasa como el primer año con Ferrari, que sí, también pienso que voy a ganar en Abu Dhabi, al final, pues, o sea, no estoy diciendo que le vaya a pasar de la misma manera, pero sí el hecho de igual su coche va líder en Le Mans y en carrera, pues yo qué sé. Le aparece un conejo, se lo traga el coche y adiós. yo es que por eso me da mucho miedo. O sea, me gustaría mucho que ganase, obviamente, Alonso el campeonato, pero es que lo tenía mucho más claro antes que ahora. Pero antes también Ahora, hubiera dependido de Le Mans y Sebring, que son las que más puntúan. O sea, es que si en Le Mans no acabas, o sea, si acabas, vas a acabar entre los primeros. Porque salvo que... se acaba a quedar primero o segundo. O sea, pero O sea, bueno, puede darse la circunstancia que tengan que reparar el coche y tengan 15 vueltas perdidas y no puedan alcanzar ni, yo qué sé, ni los 4 primeros, porque los LMP1 privados pues tampoco están ahí. Y este fin de semana en China les han vuelto a premiar, ¿no? Para recortar la Sí, distancia. están ajustando el balance de potencia prácticamente por carrera, ¿no? Pero, claro, si... Creo que son 35 puntos o no, bueno, como puntúa más Le Mans, o sea, si esa no la acabas y la diferencia entre los dos Toyotas va a ser mínima, salvo que haya un cataclismo aquí en China, en la próxima en Bélgica o la de Sebring. O sea, yo creo que al final será metidos en Le Mans y faltando 6 horas para Le Mans ya veremos quién va primero. Hombre, en todo caso estoy contigo, José, que yo creo que en o sea, en la cabeza de Alonso, yo creo que está algo más que la triple corona. Que es lo que voy a saber. Pero vaya. está la triple corona y es que O sea, completando la triple corona, de paso se va a llevar también el WEC con y el Fórmula esteroides, 1. ¿sabes? O sea, yo creo que es la triple corona, pero con esteroides. O sea, eso, ganar también el WEC, el campeonato, no solo. Pero bueno, como ha No solo Le manifestado Mans. cosas contradictorias en los últimos meses, claro, es que aquí no sé. Evidentemente la triple corona sí, la triple corona, pero en un momento dado era la triple corona, pero como ya la hizo otro, pues tampoco es. Yo quiero hacer algo que no hubiera hecho nadie. Y la triple corona ya la ha hecho alguien. Por eso, ahí está el hacerlo con esteroides, ¿no? Pero bueno, mira, falta mucho, vete tú a saber. Entonces, no sé. Y después también está la cosa... Contentémonos con verlo correr al menos en el WEC y en las 500 millas. ¿Habría posibilidad? ¿Veis que podría haber alguna posibilidad de que aparte de las 500 millas corriese alguna otra carrera de la Indy? Es que también McLaren, un equipo única y exclusivamente, hombre, no es el único, ¿no? Hay más equipos que se montan única y exclusivamente para esa carrera, pero... No sé. Yo te digo que... Igual que hay equipos que se montan solo para Le Mans. Sí, sí. Pero, o sea, si hubiera hecho otra carrera, la cosa se hubiera planteado
de otra forma con McLaren. Es mi opinión, ¿no? Que quiere seguir unido a McLaren porque aparte del gusanillo de que si suena la flauta, que no va a sonar, pero si suena la flauta con McLaren igual volver, y aparte está todo un tema empresarial de que Imoa no sé qué, el otro, el cual, el Pascual, por ahí por el medio, y si McLaren ha dicho solo las 500 millas, pues solo las 500 millas, porque las otras carreras de IndyCar pues no son las 500 millas, ya no es la misma, aunque esté Alonso por el medio, no es lo mismo hacer 500 millas que hacer el Gran Premio de Detroit. O sea, no es la misma historia. Y yo, por otra parte de McLaren, yo me alegro que McLaren no se involucre en la IndyCar, porque en la Fórmula 1 no van de sobrados. O sea, si fueran de sobrados en la Fórmula 1, digo, pues venga, va, métete en otros fregados. Pero tal como están, me alegro de que no se metan en el fregado de la IndyCar. Y bueno, tienen esto de únicamente las 500 millas, que como el coche pues no tiene que hacer gran cosa, seguramente tengan la ayuda de otro equipo y tal, pues eso, pues digamos que le sale rentable. Pero tal como está en la situación en la Fórmula 1, pues a mí me parece bien de que primero arreglamos lo de la Fórmula 1 y después ya veremos. Sí, de hecho esa ha sido la justificación oficial que da McLaren, que su objetivo número uno es y están interesados en otras competiciones siempre y cuando no suponga un desvío de su línea de ataque principal, que sigue siendo McLaren F1. Bueno, yo creo que podemos ir avanzando, nos podemos meter en el Gran Premio de Brasil, ahora que ya hemos tocado estas dos noticias que habían saltado durante esta semana. Y lo primero, Emanuel, no sé si cabe destacar alguna cosa de entrenamientos libres o nos vamos directamente a clasificación. No, nos vamos directamente a clasificación. Y en esta ocasión, pues no me voy a dedicar a hablar de Q1, Q2 y Q3, simplemente para ahorrarnos un poco de tiempo e ir a las polémicas de este fin de semana. Básicamente la pole se la llevó Hamilton, seguido de Vettel y en tercera posición Bottas. Sí, como puntos para destacar, quizás fue el séptimo puesto, que después se convirtió en sexto puesto porque Ricardo penalizó 5 posiciones porque puso un nuevo turbo, y Ericsson firmó la mejor clasificación de su carrera deportiva. Después de la carrera fue otro percal, ¿no? Pero en la clasificación se marcó el gustazo de esa posición y encima quedar por delante de Leclerc. Un Leclerc también punto a destacar porque en la clasificación siempre hubo la amenaza de lluvia, no lluvia y tal, y estuvo a punto de no meterse en la Q3 y la situación como la tenía él planteada con los neumáticos que tenía y tal, pues no invitaba a pasar a la Q3 y bueno, insistió con la última vuelta de clasificación en la Q2 y consiguió colarse en la Q3. Y de la clasificación poco más que añadir, salvo el incidente de Vettel, ¿no? Claro, salvo la polémica de Vettel en la Q2, que como os decía, pues estaba el asunto de que llueve, no llueve, y en Ferrari se la jugaron a la hora de, mientras todos salieron con el neumático super blando, ellos, tanto Raikkonen como Vettel, también salieron con el super blando, pero no completaron la vuelta y se metieron en el pit lane para cambiar al amarillo, ¿no? Al blando, y así marcar la vuelta de la Q2 con el amarillo, para en la carrera salir con el amarillo, que supuestamente les iba a dar una ventaja en cuanto a la estrategia, porque bueno, el viernes el Ferrari aparecía con bastante blistering y tal, y para salir mejor en la carrera, pues lo hicieron así, ¿no? La circunstancia es que en este transcurso de cambiar neumático rojo al amarillo, pues la FIA llamó a Vettel al pesaje. Evidentemente en estas circunstancias, pues Vettel entró en modo, no sé, poner vosotros el adjetivo, modo me quiero pirar de aquí y hacer mi vuelta.
y entró al pasar, o sea, entró, no se saltó el pesaje ni nada, como le ha pasado a otro piloto. Entró como un elefante en una cacharrería, diría yo, a la zona habilitada para hacer el pesaje. Tiró un cono, que el cono es el do de menos, pero es el hecho de que tiró el cono. Delante había un comisario que le decía que frenara y no se lo llevó por delante porque, en fin, porque los comisarios yo creo que estaban, de tan flipados que estaban en modo paralizados, ¿no? Ante la situación, imagino yo, porque tampoco es que estuviera muy por la labor de agilizar el proceso, ¿no? Bueno, el asunto es que Vettel mete el coche en las básculas, apaga el motor, lo pesan, vuelve a encender el motor él mismo, sale de las básculas y acaba toda la clasificación, ¿no? Ya al principio de la Q3 ya sale el comunicado, ¿no? De que investigan a Vettel porque al parecer se salta el proceso. Según los comisarios inicialmente no había apagado el motor, salió de las básculas con el motor encendido, produciendo que las básculas salieran volando, y destrozó las básculas. Textualmente dice que las destruyó, con lo cual no se pudo pesar otro coche durante el resto de clasificación. El caso es que a Vettel le pusieron 24.000, creo, por ahí de multa, 24.000 euros de multa y una reprimenda. Y ahí acabó la cuestión. Bueno, al menos no lo mandaron al rincón de pensar. Que visto lo visto era lo que les faltaba. La verdad es que, a ver, yo puedo entender que el contexto de que te llame la FIA en una clasificación de que no sabes si llueva, ese tipo de circunstancias, cada segundo es vital, ¿no? Y aparte Vettel tenía la movida de cambiar lo más ágil, lo más pronto posible al neumático que iba a clasificar y hacerlo con la pista seca, ¿no? Porque a ver, llueve, no llueve. Pero el hecho es que la FIA te puede llamar a pesar cuando le dé la gana a él. Cuando le dé la gana a ellos, te puede llamar a pesar. Hay la historia esta de un pacto para, digamos que en los minutos finales, no perjudicar y tal. Pero lo cierto es que te pueden llamar cuando a ellos les venga en gana, ¿no? Y una vez que te llaman, tienes que aceptar el procedimiento, yo creo, no ir a lo, venga, va, sal del medio, enchufo el coche, porque no ha pasado nada, pero pudo darse la circunstancia de que una de esas básculas le diera a alguien en la cabeza o yo qué sé. Atropellar al pavo que estaba con el folio del break-on o yo qué sé. Algo que rompiera el protocolo. Tampoco faltó mucho para que se llevase por delante a un comisario, ¿eh? Claro, y después estos comisarios ya están hechos a ver un monoplaza de Fórmula 1, pero imagínate un coche de Fórmula 1 encendido delante tuya. Y estos ya están acostumbrados, pero debe al menos dar respeto, ¿no? Saber que van a 300 y pico por hora. Y encontrárselo, a ver, llama la atención un poco la parsimonia de los comisarios, pero yo imagino que estarían flipando de que el tío, pues, ni apagar el coche, los gestos, no sé. Son de estas cosas de que, vale, yo entiendo que puedes estar molesto, pero tío, te han llamado, apagas el coche, haces el procedimiento que está establecido, vuelves al estado normal, cambias las ruedas. ¿Qué te ha perjudicado? Pues vas a acabar la clasificación y plantas una queja a la FIA para que se cambie el reglamento, que yo creo que Ferrari tiene la fuerza suficiente para que se cambie el reglamento en este sentido. Si es que lo quieren cambiar. Creo que así es como se deberían hacer las cosas. No ir a, venga, va, apártate, que tengo prisa. Sí, es que
Sobre todo que demuestra una prepotencia exagerada, ¿no? Y un casi saltarse, ¿no? Bueno, de hecho se la saltó. Lo que es la autoridad, o sea, el comisario ese diciéndole que apague el motor y el tío que no lo apaga, bueno, pues ese tipo de cosas, no sé, es como menoscabar tanto, ¿no? La autoridad de los árbitros, porque los comisarios no dejan de ser árbitros, que pone un poco en entredicho, ¿no? Todo. Entonces, para mí es más importante lo simbólico de la reacción y la poca importancia que le ha dado la FIA, bajo mi punto de vista, a esta actitud, que el mero hecho de que si una báscula se ha roto o lo que sea, ¿no? O sea, es más eso, el menoscabo a todos los comisarios. Claro, aquí ¿Cuál es el paso siguiente? O sea, es que, ¿qué tiene que quiero hacer decir, para...? salen tan barato que da la Claro, sensación de que sí. no están poniendo freno a O todo sea, esto, sino que al revés, le están dando como cierta están permisividad. poniendo el listón en un terreno muy peligroso, porque ¿qué tiene que hacer Vettel? ¿Bajarse del coche y sacar un bate y a palos con los paisaniños? Claro, es que 4 días de trabajos comunitarios sería eso. claro, es que ¿a qué nivel llegamos? Es que si esto no se penaliza y después ves penalizaciones, después, claro, ves a, no sé, a un Grosjean que se queja porque le meten 10 segundos por no respetar las banderas azules y dices, vale, ahora viendo esto, pues igual lo entiendo, tío, porque este tío recibe más sanción que Vettel que hace todo esto. O después hablaremos de Verstappen, ¿no? Dices, a ver, mm, mi carrera se va a la basura porque me meten una sanción por hacer, no sé, yo qué sé. Bueno, pero ya ha tenido que pagar una báscula de 24.000 euros, que ya puede ser buena la báscula. Creo que esa es otra, ¿no? La multa. A ver, ¿cuánto cuesta la báscula? 20.000, vale. Poner la multa ad hoc, ¿no? O sea, según cuesta y tal. Supongo, ¿no? O sea, pero es un poco como dice Juan, es el hecho de que se lo permitan. O sea, no, señores, Yo, hay unos protocolos, si los respetas, bien. Si no, pues mira. Tu yo en carnet de este puntos, caso, 12, pues 12 fuera. Chao, tío. yo voy a ser abogado del diablo y en este caso voy a defender a la FIA. Creo que evidentemente Vettel comete un error porque, bueno, si se mosquea, se calienta, demuestra una actitud agresiva y fuera de tono y está bien y hay que sancionarlo, pero también creo que la FIA es consciente de que se equivoca en el momento en que lo llama pesaje porque le puede arruinar el fin de semana. Le ponen en un riesgo deportivo y la FIA no debe intentar lo máximo posible no afectar a los resultados deportivos. Pero, y entonces, o sea, si en vez de ser Vettel es a otro, es a Alonso, nos hubiera dado lo Pues mira, mismo, pues ¿no? sí, claro, pues O- si llama a Alonso o a Van Dorn o a Stroll en los primeros 5 minutos de clasificación, hombre, habiendo riesgo de lluvia no debería llamar a nadie. Debería de esperar a que al menos puedan hacer las vueltas y se calme un poco la situación y no llamar a nadie en un momento tan decisivo. Pero después, si llama a un coche que está peleando por ser o 15 o 16, no va a haber ninguna diferencia. Pero Claro, llamar a un pero coche que está peleando por una pole, pues alterar el resultado de la carrera. Ya no solo que afecte a Vettel, es que a lo mejor le regalas una carrera a otro claro, coche. pero es que vamos a ver, para Ferrari puede ser tan importantísimo la pole como para otro coche pasar a la Q2. No, bueno, no debería, a ver, no debería de influir en ningún aspecto. Quiero decir, no debe decidir una pole, igual que no debe decidir el corte de quién pasa o no pasa a una Q2. Puestos a que, digamos que el calendario de que tienen que llamar a 4 coches a pesar, por ejemplo, y tardan 5 minutos cada uno y no da tiempo, y tienen que llamar a alguien y tienen que decidir. Bueno, pues llama a uno que esté peleando por ser o 13 o 14, 13 o ser 14. Entre comillas, le va a dar igual, le va a hacer una putada, pero bueno, al menos no vas a adulterar el resultado de la carrera. Y yo es que ya desconozco la Pero norma, pero es que, no cuidado, debería estamos hablando de la Q2, ¿eh?
No era la Sí, Q3. sí, por eso, bueno, pero era un momento en el que Vettel no tenía tiempo marcado o tenía un tiempo marcado que no le valía o estaba intentando marcar un tiempo con otras ruedas, había riesgo de lluvia y eran los Pero 5 eso es un primeros minutos riesgo. de O sea, pero también Ferrari tiene que ser responsable de las decisiones que toma. Es decir, cuando se la juega Claro, con esa estrategia, que también no tiene que hubiera tener en marcado un cuenta que le tiempo. puede ocurrir. Es decir, si te Hombre, ocurre, pues chico, mala suerte. Pero sí, es una pero variable que tienen que tener en cuenta. no Desde debería luego, de, no debería de ser una variable a tener en cuenta. Si un equipo tiene pero que, entonces aparte, protéstalo antes o después de la carrera, pero no en el momento en que lo has aceptado o no has protestado porque esa posibilidad se pueda dar. En el momento en que se dé, asúmela. No te pongas en plan sí, pero sí, abusón de se clase, joder, supone que hay una especie de pacto de caballeros en que la FIA no va a poner en riesgo los resultados de los pilotos, pues, hombre, desde luego yo no estoy defendiendo a Vettel, ¿eh? O sea, Vettel cometió un error y por ello hay que sancionarle y me parece que la sanción en cualquier otra circunstancia sería poca, pero teniendo en cuenta todas las variables, creo que la sanción que lo... Lo que sí digo es que Mm, primero, no tiene que hacerse en sesión oficial. Es decir, el pesaje del coche va a ser el mismo en el minuto 4 de la Q2 que una vez terminada la Q2. ¿Por qué no pesan el coche en el impasse entre Q2 y Q3, por ejemplo? No, desconozco la normativa, no sé por Si qué es se que hace así. en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Probablemente tenga que cambiar todo el procedimiento, ¿no? También es un poco ridículo lo de esas básculas, ¿no? A día de hoy que hay otro tipo de básculas más resistentes, que a lo mejor pues no tengan que subirse las ruedas encima, yo qué sé. Habrá procedimientos. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero para mí lo que es inadmisible es la actitud de Vettel. Sí, no, sí. O sea, ahí, desde luego, yo no voy a entrar, Dios me libre de defender a Vettel en nada. Claro, no, entonces lo digo, o sea, quiero decir que o sea, para mí la FIA actuó, pues, o sea, la sanción que le puso me parece De ridícula. todas formas, que yo puedo comprender el contexto de Porque, que no es el más adecuado para llamarlo, el hecho es que, ¿por qué se pesan los coches durante la clasificación? Para ver si hacen trampa. O sea, cuanto más margen le des a los equipos para manejar, más margen hay para de que si hacen trampa y vayan por debajo del peso mínimo, más tiempo les das para cubrirse. Por eso, mira, te llamo ahora y te pillo, pues te cae el paquete. Si te Sí, doy... no, sí, eso está claro que el argumento es ese, pero es que entonces con el mismo argumento podrían hacer pesajes durante la carrera, ¿no? Bueno, Quiero también. decir, Es que ya sí, muestras... la Q2 es una sesión que dura 15 minutos o 20 minutos, no lo sé. En esos 15-20 minutos, los equipos de gasolina para 3 vueltas, salen, hacen una vuelta de calentamiento, una vuelta lanzada, una vuelta al box y de que no hayan conseguido el tiempo necesario, vuelven a poner gasolina para 3 vueltas. Vale, pues al menos deja que ese coche salga, haga sus 3, tenga un tiempo que el equipo considere que, quiero decir, que no necesite volver a salir inmediatamente porque, por ejemplo, haya cometido un error, no hay que volverlo a intentar, sino que ya tenga un tiempo y el equipo está diciendo, bueno, pues vamos a ver qué pasa con este tiempo, si tenemos que apurar un poco y volver a salir. Vale, pues en esos 4 o 5 minutos que va a estar el coche en el box, aprovecha y hazle el pesaje ahí. Si es que tienes que hacerlo durante la sesión. Pero yo entiendo que si tú esperas a esos 15 minutos que acabe la sesión y cuando acabe la sesión dices, oye, perdona, el coche va a parque cerrado que tenemos que hacer pesaje, nadie lo puede tocar. No pasa nada, ¿no? O sea, en cualquier caso, el pesaje que le hagan durante una sesión de clasificación va a ser sin gasolina. Por lo tanto, la circunstancia del coche es, el peso va a ser el mismo, lo hagas durante la sesión o una vez la sesión acabada. Sí, sí, quizá sí, en el sentido de que, bueno, siempre se puede inventar una trampa de me quito aquí esto, Sí, pero también lo pueden hacer, entonces, o sea, quiero decir, es que después lo pueden hacer doble en fondo carrera, como, pues como claro, lo tú, pueden hacer en carrera después, evidentemente. no, incluso lo pueden hacer durante la sesión. O sea, si tienen ese doble fondo, por ejemplo, como tenía el Bar Honda en su día, eh, en el momento de clasificación, eso no lo iban a tener, no, o sea, no lo iban a estar usando porque no necesitan más peso en el coche.
O sea, estamos hablando de que el problema es el peso mínimo. Está claro que el coche, el momento del peso mínimo del coche es en clasificación. En carrera, salvo al final de carrera, cuando vuelven a pesaje, en cualquier otro momento de carrera y no va a tener problema de peso. Yo lo veo muy ridículo que eso se haga durante la sesión, pero si por algún motivo que a mí se me escapa, deportivamente interesa hacerlo durante la sesión porque puede haber una trampa que de otra circunstancia, de otra forma, veo lógico ese supuesto pacto que existe en el que la FIA va a intentar no comprometer los resultados y ya que lo ha hecho, ¿vale? Pues oye, entiendo que mira, te hemos llamado, vale, no te hemos llamado en el mejor momento, pero tienes que cumplir las normas, no las has cumplido, aquí está tu sanción. Sí, Entiendo que eso es lo que ha pasado y lo veo lógico. sí, estamos de acuerdo en eso. Lo que falla yo creo que es la actitud. O sea, sí, hasta puedo Sí, sí. estar con él en que en ese momento, como decía, pues el contexto no es igual el más adecuado. Vale, ¿no estás de acuerdo? Pues... Y en el supuesto caso de que imagínate que se pone a llover y esto le ha fastidiado todo, pues, tío, pues te ha tocado a ti, lo siento, macho. ¿No te gusta esto? Pues después de la clasificación vas a los comisarios, que es Ferrari, no es aquí los de, sabes, que Ferrari tiene derecho a veto, que no son aquí los cuatro matados que acaban de venir a Fórmula 1 que son Haas, que esto, no, que si Ferrari quiere que se cambie una norma, o sea, junta lo que tiene que juntar para que se cambie la normativa esta, pero hacerlo por los cauces adecuados, creo yo. O sea, un caza adecuado de sala, venga, apártate del medio que tengo prisa. Que no ha pasado nada, insisto, no ha pasado. Imagínate que llega a pasar algo. Que esas imágenes no las han enseñado, evidentemente. Pero imagínate que pasa algo y yo qué sé, la báscula sale volando y yo qué sé. O imagínate que un coche está haciendo trampas y por culpa de que no hayan podido pesar, pues se ha podido ocultar, que imagino que no, ¿no? O sea, hace mucho tiempo que no pillan a nadie por ir por debajo del peso mínimo, ¿no? Pero bueno, en fin. Que aquí un poco el punto es la actitud, ¿no? Es un poco el mantra de este fin de semana es la actitud de varios pilotos. Empezamos por Vettel en clasificación, pero continuaremos ahora en carrera con otros. Sí, desde luego, Emma, el tema de la actitud ha sido bastante interesante durante este fin de semana. Pasando a la carrera, como dices, una carrera en la que Hamilton ha salido aprovechando esa pole position, se ha colocado en primera posición, donde teníamos un poco de guerra. Ya era por detrás, teníamos a Vettel y a Bottas luchando por la segunda posición. Finalmente, Bottas era el que se llevaba el gato al agua. Por detrás de estos tres pilotos, quizá los que más guerra daban eran primero los compañeros, el compañero, Kimi Räikkönen, el compañero de Vettel, y luego también jugaban fuerte tanto Ricciardo como Max Verstappen. Ricciardo venía penalizado con 5 posiciones por haber cambiado el turbo, cosa que no le impedía en los primeros giros conseguir auparse a las primeras posiciones, recuperar, digamos, una posición más normal para él con el coche que tiene. Y quien salía bastante fuerte era Max Verstappen, quería demostrar muchas cosas y que atacaba tanto a Kimi como después a Valtteri Bottas. Los primeros en entrar después de unas cuantas vueltas han sido los Mercedes. Han empezado por Bottas, que iba por detrás de Hamilton, y luego finalmente por Hamilton. Buscaban una estrategia más conservadora. Después hacía lo mismo Sebastian Vettel. La verdad es que daba unas cuantas vueltas más que los pilotos del equipo Mercedes. Daba creo que hasta 9 vueltas más. Y que con la maniobra finalmente, salía por delante de Kimi Räikkönen, no perdía esa posición. Y que, después de eso, Vettel intentaba atacar a Bottas, intentaba pues recuperar posiciones más para arriba. Quien sí que buscaba una estrategia distinta, una estrategia que le pudiera
aupar a unas posiciones que en esos momentos no parecía que estuviesen muy a su alcance, no por lo menos descaradamente. Era más Verstappen que jugaba a eso, a alargar la parada, a intentar superar ya directamente a Lewis Hamilton, que ya no tenía que tirar de calculadora, que podía pensar única y exclusivamente en el Mundial de Constructores, que también lo tenía en la mano, pero que su título ya lo había conseguido. Y entonces aquí pues empezábamos a ver una carrera interesante entre Hamilton y Verstappen, entre dos estrategias distintas, entre una más conservadora y una más arriesgada, como es la del piloto holandés, y que la verdad es que animaba bastante la carrera. Verstappen iba por todas, iba con esos neumáticos más nuevos que los de Hamilton, que la verdad es que lo alcanzaba, lo sobrepasaba y digamos que empezaba a ponerle ahí el punto de hasta dónde podía llegar Verstappen en esta carrera, demostrando bueno, pues que tenía un buen ajuste del coche, un buen coche para correr y que tenía las condiciones de estrategia en principio adecuadas para poder imponerse en el Gran Premio. Y aquí llega, como decíamos, la parte de actitud, una maniobra extraña, una maniobra que involucra a un doblado, en este caso es Esteban Ocon, en la cual vemos que Max Verstappen llega al final de la línea de meta, encara las S de Senna, pero que por detrás venía Esteban Ocon, doblado, que intenta desdoblarse y adelantar al piloto holandés. Y esto todo ocurre en las S de Senna. Como decimos, la primera curva creo que la pasan más o menos a la par. La segunda curva, en la cual Verstappen lleva, ya olvidándonos del tema de que sea un doblado Esteban Ocon, Verstappen va por delante de él. Ocon no levanta el pie del acelerador, no se da cuenta de que pone en peligro la maniobra con esta maniobra que hace a Max Verstappen, y tienen un ligero toque entre la rueda delantera de Ocon y la rueda trasera de Verstappen. Verstappen tropea, Ocon hace lo propio por el otro lado. La verdad es que es una salida de pista en ambos casos, la verdad, para lo que iban de velocidad y la zona que es, bastante limpia. Ninguno de los dos choca con las protecciones, pero sí que se ven algunos trozos de coche volar. Y queda pues Verstappen fuera de la pista, pudiendo recuperar no su primera posición, sino que la pierde con Hamilton, pierde alrededor de unos 10 segundos, con lo cual queda, digamos, los 5 segundos más o menos que le llevaba a Hamilton, y los 5 adicionales los pierde ahí. Y con Esteban Ocon, que también se puede recuperar. La verdad es que durante la última parte de la carrera, bueno, pues además de estar escuchando de vez en cuando por la radio algún mensaje subido de tono de Max Verstappen hacia Esteban Ocon y hacia el incidente que acaban de protagonizar, sí que vemos que Max Verstappen intenta forzar el coche lo máximo posible, intenta recuperar esa distancia con Lewis Hamilton, que a pesar de que no tiene el coche dañado, que a pesar de que tiene una posición más tranquila y en principio el mejor coche de la parrilla, Verstappen sigue recortándole tiempo, pero no parece que vaya a ser suficiente para llegar a final de la carrera con opciones de quitarle la primera posición. Finalmente, la victoria se la queda a Lewis Hamilton por posiblemente por este incidente. Quién sabe lo que podría haber pasado si la carrera no se hubiese alterado por esto. Por detrás de Hamilton llega Verstappen. La verdad es que le termina recortando hasta 1,5 segundos de diferencia en las últimas vueltas. En tercera posición lleva Kimi Räikkönen, bastante pegado también, con Ricciardo, que había ido recuperando posiciones, muy pegado a él. Quinto era Valtteri Bottas, que desfallecía hacia el final. El sexto era Sebastian Vettel. La verdad es que ya con esa actitud, como dice Manuel, y con la carrera o el fin de semana nefasto que estaba teniendo el piloto alemán en esa sexta posición. Séptimo Leclerc, octavo Grosjean, noveno Magnussen y décimo Sergio Pérez.
A partir de ahí, bueno, los que ya no han puntuado, teníamos 2 abandonos, Nico Hülkenberg y Ericsson. Y luego, bueno, con los españoles, la verdad es que Sainz llegaba a 12º y Alonso en una muy discreta, muy discreta, 17ª posición. Solo detrás de él llega Lance Stroll, incluso Alonso llega por detrás de su compañero de equipo, que es 14º. La verdad es que una pena el fin de semana que han tenido los españoles y desde luego nos quedamos al finalizar la carrera con esa polémica la decisión que toma Ocon de tirar el coche donde no debe, que después de la carrera hay un encontronazo, una mala actitud un poco deportiva de Max Verstappen, que incluso se llegó a ver en la zona de pesaje de los pilotos, se encara con Esteban Ocon, lo empuja, Esteban Ocon se ve que pide perdón, que intenta calmar los ánimos del piloto holandés, pero desde luego no lo consigue. Y además las fotos en el podium, la verdad es que Max Verstappen tenía esta victoria pues prácticamente al alcance y se ve que está sumamente decepcionado y con cara de muy pocos amigos. Al final Esteban Ocon, bueno, es penalizado con 10 segundos. Como decimos, el coche se ve afectado, pero consiguió acabar la carrera, aunque fuese en 15ª posición. Y que, bueno, nueva victoria para Hamilton, algo que bueno, le ha venido bien al equipo Mercedes, que bueno, ya era campeón del mundo de constructores, y que la verdad es que casi finaliza este año con una carrera, digamos, llena de polémicas y de cosas a discutir. Yo aquí, primero, antes de entrar con las polémicas, un comentario así más general, es que en este ciclo que hemos tenido en Estados Unidos, México y Brasil, destacaría lo bien que han ido los Red Bull, porque en estas 3 pistas perfectamente Verstappen se hubiera podido llevar 3 victorias y aún así se ha llevado 2 segundos puestos y una victoria, pero perfectamente Red Bull hubiera podido conseguir las 3 victorias e incluso algún doblete, por ejemplo, en México, ¿no? O sea, están acabando el campeonato de manera muy, muy fuerte. Si acaso el único punto débil es la clasificación, porque en las 3 carreras tanto Ricardo como Verstappen han tenido que adelantar a los Mercedes y a los Ferraris, y eso, por ejemplo, a Ricardo pues igual lastra un poquito, a Verstappen pues igual menos, ¿no? Porque es así de estos pilotos que a cuchillo, ¿no? Pero quizás si mejoran en clasificación y ya están por la pole, como por ejemplo en algo que sí que hicieron en México, ¿no? Pues ya será, vamos, un rival más que contendiente a que te compliques la vida a futuro, ¿no? Que está la duda ahí de onda, pero bueno, están acabando el año muy fuerte, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Mercedes, que sí, que ha conseguido Hamilton la victoria, pero por lo que dijo Toto Wolff al final de carrera, las últimas vueltas estaban rezando para que el coche de Mercedes de Hamilton acabara la carrera, porque por lo que dijo Wolff, por la radio le estaban diciendo los ingenieros, en la siguiente vuelta peta el motor. Milagrosamente acabó la carrera, pero o sea, entre esto y el tema de las ruedas, quizás aquí en Brasil pues no fue tan acusado como las otras pistas, pero claro, esta Mercedes y pues no es la de Monza, la de Singapur, la de Japón, o sea, ha bajado un poquito el listón, ¿no? Y ya después, como carreras un poco nefastas, destacaría la de Vettel, carrera para olvidar, o sea, sale segundo y acaba sexto, carrera para olvidar. Cometes un error, te adelanta Raikkonen, después no comprendo cómo Ferrari hace un undercut de Vettel a Raikkonen, en fin,
carrera para olvidar de Vettel y claro, es de las peores que... Mira que este año pues ha hecho fallos Vettel, pero esta carrera ha sido, vamos, quizás la peor, bueno, juntando al error de Alemania, pero en Alemania como fue ese error, que sí es mayúsculo, pero un error aquí es que no daba para más, no daba para más. Y suerte que Leclerc pues tiene un Sauber, pero a poco más y también se tiene que pelear con Leclerc, ¿no? Y después también la carrera nefasta de Ericsson. Hace la mejor clasificación de su vida y después la carrera, un desastre completo. La salida mal, te pasa, errores, toques y al final acabas abandonando. Una lástima porque haces tu mejor clasificación, quedas por delante de superestelar compañero de equipo y después la carrera cero patatero, a diferencia de su compañero Leclerc, que ahí se ve la calidad de los pilotos, ¿no? Leclerc firmó un séptimo puesto maravilloso, teniendo las circunstancias, y Ericsson pues ni acaba, ¿no? Eso sin entrar en polémicas, porque para mí no es que haya mucha polémica, ¿no? O sea, me refiero en el caso Verstappen o Ocon, básicamente creo que Ocon se equivoca, es penalizado por ello y se acabó la cosa. Si quieres entrar en polémica es porque directamente te cae mal Verstappen o lo odias y entonces quieres ver otra cosa que no hay. Y ahí es donde surge la polémica, yo creo. Y después, fuera de la pista, el enfrentamiento entre que provoca Verstappen empujando a Ocon y tal, pues no es de recibo, evidentemente. Y los 2 días estos de servicios públicos, entre comillas, que le han puesto, pues vamos, es que es como lo de Vettel del día anterior, o sea, en fin, que tiene que, o sea, y después Christian Horner diciendo como, menos mal que solo, o sea, Ocon ha tenido suerte que solo ha sido un empujón, como verificando la actitud de Verstappen, o sea, si teniendo jefes No, como no. estos... Eh, Después, tío, primero la carrera. Que has abierto muchas. bueno, continúa tú si quieres. No, simplemente yo, puntualizar alguna cosilla. Y es que me gustó el detalle creo que fue en la primera vuelta además, ¿no? La pelea entre Sainz y Hülkenberg, que por una vez vi a Sainz que no era el que se achantaba, o sea, la verdad es que la actitud de ambos pilotos no me parece la correcta teniendo en cuenta que son compañeros de equipo y el equipo está por encima, ¿no? De todo eso. Lo que pasa es que Hülkenberg, no sé si... Es la sensación que tuve, ¿no? Que Hülkenberg empezaba a... O sea, intentó adelantar a Sainz de un modo demasiado agresivo, quizá pues eso, ¿no? De una forma no habitual entre compañeros de equipo y Sainz, en vez de achantarse, pues tomó prestada esa misma actitud de Hülkenberg y dijo, no te voy a dejar pasar y además voy a ser yo también el que digamos ponga en peligro la integridad de ambos coches, ¿no? Y ya digo, si bien no me parece correcto el hacerlo, sí que por una vez no haya sido Carlos Sainz el que ha dado su brazo a torcer, pues me gustó, me gustó. Y bueno, con respecto ya al incidente, decir que para mí Ocon se fue de... O sea, creo que le pusieron la sanción más gorda que hay en cuanto a que fueron 10 segundos más el stop and go. O sea, quiero decir, no el stop and go típico, sino entrar, pararse 10 segundos y salir, con lo cual da la sensación de que, bueno, la cosa o sea, no se fue de rositas, pero para mí la actitud de Ocon fue tan grave que yo personalmente le hubiera sacado bandera negra. No le hubiera dejado acabar la carrera, ¿eh? Sería la forma de atajar clarísimamente el no permitir este tipo de actitudes, porque
Está claro que alguien, o sea, cualquiera se puede desdoblar, pero siempre y cuando, entiendo, se tienen que dar unas determinadas circunstancias. Y para nada eran las circunstancias que se estaban dando en esta carrera, en las que Verstappen venía muchísimo más rápido y si no, o sea, se hubiera desdoblado en 2 o 3 curvas, con lo cual de esa manera lo único que estás haciendo es pues crear un peligro innecesario que puede acabar en lo que acabó. Y estamos hablando de que no es que lo estuviese precisamente, o sea, no se estaba desdoblando con alguien que iba en quinta o en sexta posición, sino precisamente con el que iba en primero, ¿no? Con lo cual, independientemente de lo que pasó después, yo personalmente eché en falta una sanción más gorda por parte de la FIA. Hombre, a tanto yo ya... El mal ya estaba hecho, o sea... Sí, precisamente el mal estaba hecho, pero vamos a dejar claro que hay límites que no se pueden sobrepasar. Y si los sobrepasas, te vas de la carrera. Hombre, ya sabes mi opinión de los doblados, ¿no? Pero Sí, bueno, esto ya es... Pero ya es a margen, el debate es al margen, pero... esto de los doblados va a seguir pasando, o sea, evidentemente no todos los días porque no te van a llevar puesto todos los días, pero de vez en cuando alguna vez han pasado estas cosas y pues bueno, sí, pasó lo mismo justamente con el padre precisamente y mira que de Verstappen, se ¿no? han puesto medidas para intentar que no pasen, o sea, medidas de telemetría de en plan de que si detecta a segundo y medio o dos, ya no me acuerdo, le aparece la luz encendida a los pilotos, aparecen los paneles luminosos, aparte los comisarios típicos de siempre ondeando la bandera, bueno, y aún así los doblados siguen montando la marimoneda de vez en cuando, ¿no? O sea, esto es algo que no sé. O quitas las banderas azules o no sé. O vives con ello y sabes que puede pasar. Después está después también, que no lo comenté antes, es el speech que le suelta a Hamilton en el prepodium a Verstappen, ¿no? De, bueno, él tenía más que perder y tú sí, o él eres el líder y él pues era 15º, creo, o sea, Ocon iba bastante atrás, ¿no? O sea, tú lo podías perder todo y él nada y pasó esto, como dándole una lección, ¿no? Y yo estoy con que, bueno, esto le puede pasar a Hamilton pasado mañana y, y vamos, o sea, te puede pasar pasado mañana y escupir tú hoy hacia arriba y igual pasado mañana te cae a ti, porque esto le ha pasado a Alonso, a Schumacher, o a Montoya o a más. O sea, bueno, le ha pasado a muchos pilotos que, sobre todo los que van en la parte de arriba, pues pum, te comes a alguien, ¿no? ¿Y cómo reaccionas? Pues en la mayoría de casos no conozco a nadie que haya reaccionado en plan zen, sí, muy guay, tal. Venga, siguiente carrera. Hombre, bueno, eso con Verstappen prácticamente todos reaccionan de esa manera, ¿eh? El propio De la Rosa lo decía. Lo que pasa es que en esa circunstancia a mí lo que no me parece muy estético, por así decirlo, es que Hamilton, con esa vocecita de no haber roto un plato en su vida, sabiendo perfectamente que lo estaban filmando y que lo estaban grabando, ponerse a dar esa lección, pues no, majo. Que es cierto lo Ese que es el dice, típico pero comentario que veo lógico que hagan los que estamos fuera, ¿no? Los que estamos fuera de la que, carrera y sí, digamos, que es cierto lo un que dice, piloto tiene que saber pero exactamente es cuándo un se la puede poco bien jugar. queda. Es un poco bien queda. Hamilton es un bien queda profesional, es el número uno en eso. Y aquí, pues, después en el parque Que tener cerrado, tiene ¿no? toda la razón, ¿eh? O Oh, sí, sea, sí, desde sí, mi sí, punto no, de sí vista tiene tiene toda la toda la razón, razón. pero es un poco bien queda. Estoy un poco como tío que lo digamos los comentaristas o los aficionados, pues claro, estamos para eso, ¿no? Pero que lo diga él, que pasado mañana te puede pasar lo mismo y reaccionar, salvo lo de empujón y tal, empujones después de la carrera y tal, eso igual no, ¿no? Pero en la pista cabrearte y que después en pista Verstappen, lo único que hizo fue le sacó el dedo
y hablaría en arameo por la radio y seguir por la pista. Tampoco fue a chocar con él ni nada raro. O sea, evidentemente tuvo que continuar la carrera porque no se dio el caso hipotético de que los dos quedaron fuera de carrera y entonces pues ya hemos visto esos casos, ¿no? Donde los dos acaban fuera de carreras y se miran y hay puñetazo limpio y esto, ¿no? No se ha dado esa circunstancia y en pista, salvo lo de sacó el dedo Verstappen, pues continuó la carrera, acabó y después viene lo que pasa después de acabar la carrera, donde ahí ya pues eso no hay, es injustificable, evidentemente. Pero en carrera en sí, pues tampoco, o sea, te cabreas, o sea, yo creo que se cabrea todo el mundo, vas primero y un doblado que vale, que sí. Claro, pero es el cabreo, o sea, si todo eso es admisible, o sea, dentro de la carrera y fuera de la pista también es admisible o sea, el cabreo. Lo que no es admisible es la actitud con Ocon. Y para mí, lo que aún es peor, o sea, si ya fue mala la actitud que tuvo durante, o sea, pues eso, durante el pesaje, cuando se encontró cara a cara con Ocon, para mí lo que es peor aún es en la rueda de prensa tener los huevos de llamarle nenaza a Ocon, porque le llamó nenazo, o sea, en inglés pussy, ¿no? Todos sabemos lo que quiere decir. Como diciendo, nos teníamos que haber empezado a dar allí de hostias, y si no nos dimos fue porque este es una mariconaza. O sea, pero ¿cómo puedes andar así? O sea, eso en la rueda de prensa. Es decir, tiempo y tiempo después pero esto es como de que lo hubiera de... pasado todo, y Esto, que solo le hayan puesto lo de las... O sea, que aparte, ¿quién es la FIA para poner ese tipo de sanción? La FIA que sancione con puntos, que sancione con puestos en la carrera, que sancione con algo que tenga que ver con la competición, no con la vida. No es que es lo que decía antes, o sea, ¿por qué? O sea, que lo pongan, que lo lleven al rincón de pensar, también. O sea, ese es el tipo de castigo que queremos para un piloto de Fórmula 1. A mí me dejó flipado. Que... Sí, esta es un poco como la de Vettel, ¿no? La de Vettel y Hamilton en Azerbaiyán. Que en ese caso también, el mismo día que sucedió, el equipo también arropó la teoría tanto de Vettel como la de Verstappen, ¿no? O sea, porque en el caso de Vettel o en Azerbaiyán, el equipo, pues, ostras, no, Hamilton lo provocó, no sé qué, pim pam, pum. Aquí en Brasil, pues ya lo que dijo Horner, ¿no? Que Ocon tuvo suerte de que esto solo acabara en un... O sea, validando lo que pasó, lo que hizo Verstappen. O sea, si tienes un entorno así, o sea, el primero que tiene que tener la cabeza fría es el entorno, el team principal, su ingeniero y tal, tío, macho. A ver, estas cosas, tío, no se pueden hacer, vamos. O sea, primero que da la sensación de que son los reyes del mambo, que aquí mando yo. O sea, y no deja de ser un empleado más, es un empleado que premium, por así decirlo, porque es el premium, pero no deja de ser un empleado más. Esto mañana se pelea el ingeniero de no sé qué entre tal, y seguro que a los dos a la calle. Pero como es el piloto, no pasa nada. Mirando desde el punto de vista únicamente recursos humanos, por así decirlo, ¿no? Sí. Y yo en definitiva es que todo esto no pasó de ser héroe a villano en nada, ¿no? Porque incluso precisamente tras esa actuación después de la carrera, pues fue cuando empezamos a acordarnos de que se lo estaban haciendo a uno que provocó 50 con altercados, aunque no lo sancionaran, que lo tenía que haber sancionado, si recordáis en temporadas pasadas, y nunca lo sancionaban. Entonces es un poco karma, macho. Por fin te has empezado a encontrar un poco pues, con el tipo de estupideces que hacías tú y ahora te las encuentras de frente y estás demostrando que ni siquiera sabes gestionarlas cuando es a ti a quien te las hacen, ¿no? Y vaya, pues eso, o sea, la imagen que ha quedado de Verstappen es la del el típico chulito de barrio,
porque es así. O sea, lo de la rueda de prensa para mí es más que evidente que, o sea, Y ya después no solo en la rueda de prensa, después en el corralito, es decir, pero en el no hay podio, ningún tipo de autocrítica de decir lo he hecho mal o de disculpa de decir, bueno, pues la verdad, teniendo en cuenta que hay muchos, o sea, que soy ejemplo de tal, de que hay mucha gente que me está mirando, pues no debía, pido perdón, porque, nada, de eso no sé si se ha llegado a pedir perdón días después, me temo que no. Y entonces es eso, o sea, es una actitud tan chulesca, tan barrio bajera, tan prepotente, que todo lo bueno, porque realmente la carrera se la mereció haber ganado él y bueno, pues eso, lo que ha hecho es que nos acordemos de todas las que hizo él y como decía Pedro de la Rosa, que es que a día de hoy también muchos pilotos cuando es un tú a tú con Verstappen, pues se lo piensan 2, 3, 4 y 5 veces, ¿no? Y eso es algo pues que tampoco es lógico que ocurra. no sé, yo ya digo, yo creo que en mi caso no veo polémica alguna en esto de ya yendo porque hay gente que ha dicho que no, esto de Ocon, tío, no ha pasado nada aquí, ¿no? O sea, ¿por qué penalizan incluso a Ocon, no? Yo lo he intentado ver de otra manera y la verdad, pues no, no doy, o sea, no he cambiado el punto de vista y veo que aquí Ocon actúa mal y ya está. Se le sanciona. La sanción te puede gustar más o menos, pero bueno, tal. Después, al acabar la carrera, pues no es de recibo lo de Verstappen y tal. La FIA decide actuar pues, para hacer lo que hicieron, casi prefiero que ni actúen, sinceramente. O sea, para llamarlos a declarar y acabar concluyendo que le meten 2 días y no sé qué más, pues casi prefiero de que no los llames. O sea, pero bueno, es lo que hay. Y además en esta carrera se produce también, con esto de los doblados, otras 2 sanciones, que era también con Alonso y con Van Dorn. Tenían 5 segundos extra de penalización por otro tema de ignorar banderas azules, con lo cual, bueno, ya teníamos polémica de siempre y en este caso pues afecta al primer clasificado en ese momento con un golpe que desde luego podía haberse evitado, porque además Ocon no estaba luchando con nadie que viniese justo detrás, ni estaba topando un hueco, ni era una forma o un sitio elegante donde hacer ese adelantamiento, si lo que quería era desdoblarse, y que desde luego la verdad es que ha tenido muchas consecuencias y ha destapado pues la furia de un piloto que tiene muy mala leche, que hemos visto incidentes en pista con ese calor que tiene cuando está en el coche, ese pronto, y que la verdad es que ha sido poco sutil, y luego el espectáculo que hemos visto, como decís, ¿no? Con esa charla con Hamilton, esos empujones en la zona de pesaje, que desde luego son cosas que no nos apetece ver en la Fórmula 1, nos apetece ver luchar a los coches cuando están luchando en pista por una posición, y que sea algo bonito. Desde luego, esto sí que se sale un poco de lo que estábamos, o de lo que nos gustaría ver en este tipo de carreras. La verdad es que sí que le ha puesto cierto picante después a la carrera, el ver si nuevamente Verstappen podía llegar ahí, pero desde luego nos hemos quedado sin saber si al final de la carrera, con esa diferencia de estrategia entre Hamilton y Verstappen, habríamos tenido otro tipo de lucha, que nos hemos quedado sin verla por este golpe que desde luego
seguro que va a traer alguna cosa más, algún tema pues en briefings, en alguna rueda de prensa, y que tendremos que seguir hablando de ella por lo menos hasta el último Gran Premio de la temporada, que cerrará ya este 2018, y a saber si tendremos alguna consecuencia en cómo se gestiona el tema de los doblados y este tipo de maniobras. La verdad que estoy ahora mismo, cuando estamos grabando, leyendo algún artículo al respecto de, pues, de la actitud y tal, y me sorprende. O sea, me sorprende leer lo que leo, ¿no? En concreto, por ejemplo, un tuit de Mark Webber, donde junta un GIF y tal, donde él empuja a Baton cuando está comentando cosas con la prensa, y en el tweet pues dice que los comisarios y la FIA están matando a las emociones o los sentimientos. Bueno, ahora os paso el tweet para lo que veáis, pero o sea, se empujaron ahí en el parque, en el pesaje, porque tal, pero o sea, ¿qué pasa? Que todo lo ve, o sea, hay unas campañas de seguridad, están haciendo, esta gente hace unas campañas de seguridad y este tipo de cosas, y después, cuando ven a dos empujarse con clara amenaza de te quiero pegar, dicen que eso forma parte del show business. O sea, estoy flipando. Es en plan, por un lado, vendo la moto de que safety primero, no bebas cuando conduzcas, no sé qué, pim pam, esto, lo otro. Y después, ves a dos, en concreto a uno, ¿no? Porque Ocon no creo que tuviera intención de pegarse, pero si el otro va, pues imagino que respondería. Tonto tampoco es. Con clara intención de empujar si la cosa no va más, porque ahí hay más gente y tal. Y hay gente que dice, no, es que están matando las emociones. O sea, esto no es boxeo, ni artes marciales mixtas, ni que casi hay más limpieza en las artes marciales mixtas que aquí. Si me paro a pensar, seriamente. O sea, eh, no sé. Hay veces en fin, no sé, igual es que yo soy aquí muy, muy ingenuo, no sé, pero Hombre, yo también escuché, ¿no? Alguna justificación que iba. Bueno, no justificaciones, realmente no justificaciones, pero sí entenderlo, ¿no? Medio excusándose en que esto ha ocurrido muchas veces, no es el primero, y todo este tipo de cosas, ¿no? Que antes, digamos, eran como más temperamentales y de alguna manera pues no se veía o no casi se veía como bien, ¿no? Este tipo de cosas, eso es demostrar razas, eso es demostrar sangre, eso es. Y yo medio hasta podría llegar a entenderlo, pero hay que tener en cuenta las circunstancias, ¿no? Y en el grupo de Telegram, Carlos, no, pues sacaba casi inmediatamente una escena, creo, bueno, no me acuerdo qué dos pilotos eran, ¿no? Uno creo que era Villeneuve y el otro no me acuerdo también, pero es que en ese momento ves que, vale, tienen un incidente en pista y es nada más bajarse del coche que se lían, ¿no? Pero, concho, es que han pasado segundos, no han pasado tanto tiempo. No, no sé, para mí es completamente diferente, ¿no? Cuando estás con la adrenalina hasta arriba, pues puedes actuar de esa manera. Y más precisamente, pues sí, o sea, la frustración tiene que ser enorme. Cuando estás peleando, en este caso, pues prácticamente tienes la carrera en el bolsillo porque claramente no van a... en este caso, Hamilton parecía prácticamente imposible que lo pudiese, pero pues eso, tal, si es en pista, tiene un pase, pero después ya es otra cosa, ¿no? Y entonces, en este caso no es matar la furia o la fuerza. Weber aquí, como dices en ese tweet, se equivoca, no.
no es eso, no es intentar domar tal, es simplemente tener un poco de cabeza, ¿no? Y decir, está bien que Es más, en la te diría pista que lo demos Verstappen, todo, pero fuera de la pista tenemos que ser Lo planifica, porque cuando está volviendo al parque claramente, cerrado, hablando claramente, claramente, sí, con el sí, es, jefe, con su ingeniero de pista, oye, sí, cuando nos encontremos en el parque cerrado, cuidado. ya verás tú, o sea, estaba claro que iba a ir a por él, estaba claro. Entonces, ese tipo de actitudes a mí son las que no puedo comprender. Yo puedo comprender que, pues eso, todo se nos va a la pinza en un momento dado, pero después, Vale, por y ejemplo, sobre todo también he hecho en falta que haya alguien mm, que aconseje de alguna manera a este niño, porque es que es muy jovencillo. Le están pasando muchas cosas y no es por disculparlo, porque no tiene disculpa alguna, pero joder, alguien debería vale, sí, encargarse sí, de él, ¿no? sí, Y sí, perfectamente. Aquí sale Christian Horner el otro. Mira, estoy muy cabreado por culpa de Ocon, nos hemos quedado sin victoria. Sí, pues, si nadie está, o sea, yo creo que todo el mundo, tío, los Verstappen se ha quedado sin victoria por el encontronazo con Ocon, única y puramente, porque estaba haciendo una carrera sensacional. Que la hizo de todas formas, hizo una carrera sensacional. O sea, el único pega no viene de su parte, sino viene de Ocon. O sea, al margen de lo de Ocon, la carrera ha sido fantástica, adelantando a los Ferrari, a los Mercedes, marcando el ritmo. O sea, y, perfecto. y con, y con un fondo plano bastante destrozado, incluso Nada que objetar. O sea, peleando, para nada Hamilton se escapó ni nada de eso. O sea, quiero decir, incluso recuerdo un grupo de Telegram que aún había quien decía a ver si lo pilla, a ver si es capaz de adelantarlo. O sea, la carrera impecable, pero eso, después la cagó. ujú. Bueno, pues ahí está el listón. O sea, un empujón equivale a, bueno, uno, dos o tres. Bueno, a 2 días de 2 días que es papel mojado. Es como lo que le pusieron a Vettel a posterior y después de Azerbaiyán, ¿no? Cuando reabrieron una investigación y al final fue papel mojado. O sea, son estas cosas bueno, ¿por qué? O sea, no sé. Y a veces es peor que lo intente justificar por qué le ponen estas sanciones y... Desde luego nos queda, si esta va a ser la tónica para la próxima carrera, para la carrera de Abu Dhabi, nos queda desde luego una carrera que puede ser interesante. Veremos cómo están las espadas, si siguen todo lo alto, si podemos pues volver a ver ese Hamilton sin calculadora y con los rivales pues atacando de tú a tú. Ver un poco cómo vuelven los circuitos Max Verstappen después de unos días de descanso y de poder dar vueltas a qué es lo que puede mejorar para la carrera de Abu Dhabi de la próxima semana y que desde luego vamos a cerrar una temporada que se nos ha hecho un poquito larga, sobre todo después de que el Gran Premio anterior pues ya definiese cómo terminaba el campeonato Y aquí, y perdona Dani, que y aquí el de sí, constructores, porque se nos para comentar que aquí Mercedes ha proclamado por quinta vez consecutiva campeón del mundo de constructores. sí, creí que lo había comentado también en la carrera Pero bueno, con la clasificación final. Pero bueno, efectivamente, sí, ya tenemos el último, o sea, el campeón del mundo de constructores, que obviamente es Mercedes, con ese primer y ese sexto puesto. Ya no necesitaba ningún punto más para ganar a Ferrari y que, bueno, pues con esto veremos el próximo Gran Premio, que será el de Abu Dhabi, cómo se presenta y ya nos iremos a la temporada 2019 con un merecido descanso, con todas las noticias que puedan venir de cómo se plantean las novedades y todo lo que vayan haciendo los equipos y que yo creo que desde luego la próxima carrera nos tiene que cerrar un año con cosas muy interesantes. No sé si alguno quiere añadir
algo más a todo lo que ya hemos comentado o directamente cerramos este podcast a la espera de lo que vaya a suceder después en el Gran Premio de Abu Dhabi? Pues entiendo que no queremos añadir nada más. Yo, como siempre, agradeceros que hayáis estado ahí, que nos hayáis acompañado un capítulo más y ya casi podemos decir que una temporada más. Y creo que ya van 10. Y nada, agradeceros eso y emplazaros a que nos escuchéis en el previo del Gran Premio de Abu Dhabi, que publicaremos la semana que viene. Y os dejo con mis compañeros que os recordarán nuestra página web y cómo contactar con nosotros, o por redes sociales, por medios más tradicionales y poco más. Un saludo y hasta luego. Yo, en parte, nada más. Recordaros que este fin de semana, si queréis seguir a Fernando Alonso en su paso por el WEC, pues como ya os he comentado a lo largo del programa, pues hay la cita de Shanghái en China a las 6 horas el domingo a una hora la madrugada, es como la anterior de Japón. Lo que no estoy seguro es si en Eurosport la van a dar completa o si van a dar una parte. A esto a tanto ya no llego. Y vamos a ver qué tal va la prueba de Shanghái. Y por otra parte, recordaros que en Twitter nos encontráis como @desdeboxes y en Facebook en la dirección facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte nada más, y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Nada, si nos queréis enviar un correo electrónico, lo podéis hacer a la dirección desde boxespodcast@gmail.com. Y nada, este fin de semana todos con el 8. Y nada, recordad que estamos en Telegram, en el grupo al que podéis acceder a través de telegram.me/desdeboxes o desdeboxes. Y yo, como os comentaba al principio, pues esta carrera enterarme de nada, así que he estado poniendo la oreja y atento a lo que ibais comentando, pero no tenía mucho que comentar. Ya deseando que llegue el final de temporada en Abu Dhabi, que termine esta larga temporada y que podamos empezar a pensar en el año. Bueno, pues nada, dejamos de grabar, ¿no? Sí, otro más. Estoy viendo ahora aquí la parrilla y sí, parece a partir de las 4 de la mañana. La carrera de Shanghái. No entiendo Madre por qué mía, qué están horarios.